Doctor Alejandro Fargosi, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Bien, bien, acá estamos, llevando entre la crónica y tratando de desplegar más allá de la crónica un poco sobre estos hechos de hoy, en una Argentina que definitivamente ha entrado en un curso de cambio y estas son algunas de las primeras expresiones de rechazo fuerte al cambio que estamos viviendo en esta jornada, ¿no? Sí, claro, o sea, hay una cosa que es medular. En todas las situaciones se plantean, digamos, centros de privilegios, poder y demás. En el esquema que yo llamo fascista de los años 20, en el que vivimos durante un siglo, Mm. hay focos de poder muy establecidos que no son los usuales, porque es una mezcla de empresarios, sindicalistas, deportistas, arte, profesionales. Hay una serie de focos de poder que no quiere cambiar. No voy a hablar de los demás, le hablo de los abogados laboralistas, por Ujú, ejemplo. ujú. Pero bueno, va a cambiar. Yo estoy seguro que va a cambiar. Justamente ese es un tema interesante y sé que usted se ha expresado más de una vez, Alejandro, al respecto de ese tema, ¿no? Es una cosa increíble porque básicamente la forma en que está estructurada la legislación laboral en la República Argentina es manifiestamente inconstitucional, es decir, es una legislación que priva del derecho a la legítima defensa por parte del impetrado, toda vez que el propio sistema está hecho así. En Mar del Plata, por ejemplo, prácticamente no hay juicios, ¿no? Cuando una persona es demandada, llega el día de la audiencia, entonces viene un secretario y le dice, mire, le conviene arreglar. ¿Cómo conviene arreglar? Sí, le conviene arreglar porque ahora vamos a aplicar el fallo este de provincia, ¿vio? Entonces por ahí le va. Y el tipo tiene un negocio que con suerte al fin del día por ahí facturó 150.000 pesos, ¿no? Y le están hablando que le van a poner una condena de 8, 12, 14, 15, 16 millones de pesos. Además, si litiga se va a tener que hacer cargo él de los peritos aunque gane. Sí, Es un sistema sí, desquiciante, sí. ¿eh? Para que usted se dé una idea de los excesos a los que puede llegar, en la década del 80, que yo ya ejercía activamente la profesión, un cliente nuestro que vendía autos, o sea, era el comercializador de Chevrolet, se llamaba Crédito Integral, de esos planes de ahorro Ujú, previo, ujú. lo demandó una concesionaria de autos, el dueño de una concesionaria de autos, lo demandó porque se consideraba empleado del tipo. Por Ujú. supuesto, bueno, por supuesto no, afortunadamente ganamos el juicio, pero se han dado los absurdos más monumentales que uno se puede imaginar, entre otros esa imposibilidad de litigar porque uno sabe que va a perder el juicio, lo sabe, está establecido. Ujú. Hay arreglos que no se pueden probar, porque cada vez que uno denuncia corrupción dice, bueno, denúncielo. No, una cosa es la denuncia pública y otra cosa es la judicial. La judicial requiere Claro. pruebas, Sí, sí. pero la denuncia pública no. Por eso yo solo puedo limitarme en lo que voy a decir a la denuncia pública y es, hay hasta casos de colusión entre jueces o funcionarios judiciales, peritos y abogados, No tengo que ninguna se duda. reparten esas indemnizaciones excedentes. Porque lo que dice la ley hoy en día, que es lo mismo que dice el proyecto que se está debatiendo, lo que dice la ley hoy en día es que se cobra, por ejemplo, por indemnizaciones un mes por año. Pero después empiezan a sumar a ese supuesto mes por año, empiezan a sumar una cantidad de extras, e intereses y disparates. Bueno, contra todo eso tenemos que luchar, porque cualquier persona que haya pagado un 931, un formulario 931, que no voy a aclarar lo que es, porque el que no lo sabe no lo puede entender, Ujú. el que ya ha pagado algún 931 y ha tenido personas a cargo, sabe cuánta gente dejó de contratar por miedo a lo que le podía costar. Sí, bueno, yo que lo pago todos los meses, en serio. La otra cosa loca Yo también. es que Arca cree que vivimos en Suiza y si no se paga el mismo día aplica unos intereses descomunales, Sí, estrafalarios. qué locura, qué locura, Bueno, es todo parte qué de... locura. Pero bueno, hay Este, muchas cosas para cambiar y lo apasionante de este momento histórico que nos ha tocado vivir, a mí ya a la vuelta del camino, mm, pero lo apasionante de haber llegado a vivir esto es que creo que hay una clarísima posibilidad de cambio y se está mm. concretando, ¿no? Bueno, esto es una cosa que trato de transmitir siempre, haciendo hincapié en el hecho de que me parece que esto es, sí, sí mi ley, pero lo sobrepasa mi ley. Eh, Ayer conversaba con Daniel Estico, el jefe de economía de Infobae, Mm, por una columna que se publicó en Clarín donde el articulista decía que en función de un reclamo que el FMI le había hecho a Massa, el sí, punto de equilibrio del dólar sería de 1.770 pesos. Digo, ¿qué tenía que ver todo ese desquicio con una economía, con este presente?
y cómo los distintos actores están ignorando lo que está pasando, que hay un flujo de recursos en dólares ingresando a la Argentina que es inédito en los últimos 70 años. O sea, nosotros veníamos hablando, cuando digo nosotros, digo la gente que tiene cierta edad, ¿no? Veníamos hablando durante décadas de los famosos dólares del colchón, que eran reales, son absolutamente reales, y tienen una característica, y es que en general la gente quiere vivir y gastar la plata en el lugar donde nació, la querencia, como lo dicen en el campo. Pero claro, eso no llega al nivel del suicidio. Cuando uno aleja la posibilidad del suicidio económico, toda esa plata vuelve. Toda esa plata vuelve, sí. Es inevitable, es una regla económica. Porque yo no quiero vivir, pese a que amo España, porque la amo, yo no quiero vivir en Madrid, yo quiero vivir en Buenos Aires, que es donde nací, me crié, me eduqué. Pero claro, no a costa de perder todo lo que uno pudo ahorrar, pese a los esfuerzos de los sucesivos gobiernos en hacernos quebrar. Todo eso yo creo que se está produciendo, es una cosa maravillosa, se va produciendo, por supuesto, no es inmediato. No. Los efectos en economía son como mínimo parecidos a los de cualquier obra. Cuando uno ha hecho una obra sabe que entre el momento del inicio y el momento del disfrute pasa mucho tiempo. Es lógico, 2 años, 3 años, 4 años. Yo creo que va a ocurrir, claramente. Sí, claramente. Yo creo que está ocurriendo. Esta es una conversación recurrente que tengo. El otro día estuvo un querido colega que trabaja en la televisión porteña, pero que es del Gran Buenos Aires. Y claro, él me hablaba de su visión del Gran Buenos Aires. Y digo, mira, lo mejor que le podrías decir a la gente del Gran Buenos Aires es que empiece a mirar oportunidades en Neuquén, en Río Negro, en San Juan. Digo, me parece que por fin se va a crear trabajo y se va a ver desarrollo económico en lugares que han sido sostenidos por los cordobeses, los bonaerenses y los santafesinos durante 100 años en la Argentina. Mire, dos anécdotas de este fin de semana, que me moví bastante entre distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Anécdota número 1, yo tengo memoria fotográfica y percibo cuando aparecen obras. He visto obras empezando, terminando, o empresas funcionando, como un McDonald's, que hace 2 meses no estaban. Es que cuando uno retiene la visión de los panoramas que ve a lo largo de la ruta, eso se da cuenta, por un lado. Por el otro lado, no paro de recibir comentarios en cuanta ciudad del interior recorro, de cómo falta mano de obra para esto, para lo otro. No falta trabajo, lo que falta es gente que se mueva para trabajar. Sí, porque no siempre el trabajo aparece a 3 cuadras de la casa. Sí, bueno, pero justamente, ¿no? Ahí hay como una idea de una suerte de... Lo que pasa que el desplazamiento de la población del Gran Buenos Aires, sobre todo, va a provocar un cambio político en la provincia, no tengo ninguna duda, y va a terminar provocando un cambio de coordenadas económicas, al no ser ya el más gran centro atractor de consumo de Argentina, en definitiva. Sí. ¿Saben qué confío? Por ahí es de formación profesional, porque me he dedicado los últimos 30 años de mi vida a las comunicaciones. Pero confío en la potencia de las comunicaciones, porque uno de los grandes atractivos de los centros urbanos populosos es, sobre todo para los momentos libres, para los momentos de recreo que tenemos todos los humanos, que ahí pasan cosas. A través de las comunicaciones modernas pasan cosas en todos los lugares prácticamente. Con lo cual la diversión, el pasarla bien, el poder disfrutar de la electricidad, del aire acondicionado, de un recital o de lo que fuere, tiene que ver mucho con la nueva estructura de los grandes motores de la civilización actual, que son las comunicaciones y la energía. Espero que eso colabore. Y muy probablemente ocurra antes de que nos coma otro tema que también me quema la cabeza, probablemente usted lo mismo, que es el de la inteligencia artificial. Hoy salió una nota muy importante, muy interesante de Fernando Tomeo, que es un colega mío que se dedica al tema, porque nosotros encima, una cosa que me pone especial mal humor, estamos tratando de vencer los parámetros de la década del 20, en los que nos sumergió el peronismo, y el mundo está en otro nivel, pero ya que no tiene nada que ver con lo que nosotros discutimos. En cualquier momento nos come la inteligencia artificial, pero nos come a usted y a mí, o sea, va a haber periodistas y abogados que vamos a estar de más, y nosotros seguimos discutiendo elementariedades del fascismo italiano. Es algo de locos. Pero bueno, a ver, primero no creo que sea exclusivo, ¿no? Yo sigo, entre otras muchas cosas, el día a día de lo que pasa en España. Usted citaba Madrid. Bueno, nada, me parece que cada día
todo se parece mucho más en muchos sentidos, Sí, en el robo, en el estropicio, en la caradurez, en el sí, desmanejo lo sé. económico, lamentable y triste, ¿no? Lamentable y triste. Pero bueno, hay todo un sector. Ayer, por ejemplo, la imagen de los diputados de izquierda con el cartel que decía no al cierre de FATE, es decir, defendiendo los intereses del millonario Madanes Quintanilla, número 2 en el ranking Forbes de riqueza, 1.500 millones de dólares de fortuna propia, que tiene la planta de fabricación de neumáticos más antigua de Sudamérica, no tiene una innovación hace 20 años. Esto lo digo en base a información de fuentes propias de gente vinculada al negocio. Sí. Y que se ha dedicado, digamos, a hacerse rico en la estrategia de la economía cerrada, digamos, que se manejó, Obvio, ¿no? obviamente. Bueno, Pero obviamente, y de hecho fíjese que qué curioso cómo estas castas que vive denunciando Milei terminan siempre tirando para el mismo lado en una especie de club perverso estilo Epstein. Eh, Tanto las castas sindicales como las castas empresarias, y me refiero castas a las lacras, siempre invocan para justificar que se las proteja el empleo y la mano de obra. Y curiosamente ese empleo y mano de obra que ellos invocan para justificar esas protecciones y trabas aduaneras son los que se han pulverizado en la Argentina, pero no en el empleado que sigue empleado, que pareciera que va todo bien y fenómeno y ya tiene muchos años para la jubilación, sino en los 6, 7, 10, no es seguro el número, de millones de tipos que están afuera del sistema, sea trabajando en negro, sea trabajando como contraportistas o monotributistas, porque el sistema no los puede absorber precisamente por las leyes que defienden a los madanes de este mundo, ¿no? sí, bueno, que es un sistema que se consolidó en Argentina y que tuvo predicamento ideológico muy fuerte. Yo citaba más temprano, y lo libero ya, que en su momento a Guido Itela le costó, él iba a ser ministro de Economía de Menem, le hicieron una pregunta que fue tapa de Clarín, y le preguntaron por el dólar y dijo, vamos a tener un dólar recontra alto, ¿no? Y Cierto, me lo acuerdo. sacaron Me del medio. acuerdo. Sí, la frase recontra alto, sí, Bueno, eso señor. es una clave del pensamiento. El tipo sabía que había que tener un dólar recontra alto para poder articular con este sistema. Bueno, evidentemente llegó la hora del cambio de paradigma, están pasando otras cosas. Este, Hoy hay que escuchar más a otra gente que a muchos que se han presentado ante nosotros por décadas como grandes conocedores de la economía en la República Argentina, ¿no? Milei tiene una característica que es interesante. A mí me comprenden las generales de la ley, no solamente por estar en el partido, sino además por tener un gran aprecio personal. Y es que como yo, ha trabajado toda su vida con empresarios. uh-huh, Y cuando uno ha trabajado toda la vida con empresarios, los conoce. uh-huh. Y cuando uno los conoce, se encuentra sus miserias. No somos empresarios, él y yo somos profesionales, o sea, tipos que en definitiva somos empleados sin relación de dependencia, por llamarlo de alguna manera loca, ¿no? O sea, uno factura sus honorarios, ¿no? Sí, sí. Pero cuando uno los conoce, entiende mucho de qué nos pasa. Todo este tipo de cosas que han impedido que la Argentina sea una potencia industrial exportadora. Porque, ojo, y esto está bien, es un ejemplo, es una aguja en el pajar de ejemplo, pero si uno va a visitar ese lindísimo campo de Urquiza, en Entre Ríos, y mira las rejas de la casa, es un edificio hecho en 1850 aproximadamente, las rejas estaban hechas en Buenos Aires, o sea, había industria herrera masiva en Buenos Aires. Pero ¿por qué no hemos podido ser una potencia industrial mayor, como llegamos a soñar en la década del 10 y del 20 del siglo XX? Que se achancharon, encontraron que era más fácil vender cerca. Le cuento una anécdota de un señor que ya murió. ¿Se acuerdan los patés, el paté de comida, ¿no? Sí, El sí, paté de la Mère Michel. sí, sí. Bueno, a raíz de unos contactos que uno como abogado de empresas hace, un día le fui con la propuesta de exportar una montaña de patés a Estados Unidos. Pero montaña, ¿eh? El tipo me dijo, no, ¿para qué se gano plata acá? ¿Para qué voy a exportar? Sí, Podía sí. haber tapizado Estados Unidos. Eran unos patés excelentes y yo tenía las ofertas de unos importadores de Estados Unidos, que lo único que querían era comprar. Ni siquiera discutían el precio. No. Bueno, es un muy, muy, muy buen ejemplo. Como siempre, Alejandro, gracias, que tenga un buen día, ¿eh? Muy amable. Igualmente, José Luis. Hasta luego.
Bueno,